La amén más grande del hermano Boy. Qué tremenda letra de ese himno, hermanos. Esa debería de ser nuestra canción, hermanos. Por salvar a un pecador como yo. El problema es que ya no hay pecadores, hermano. Por salvar a un pecador como nosotros, hermano. Pero ya soy cristiano, pastor. ¿Está bien, hermano? Pablo dijo, de los cuales vino a salvar de los pecadores. ¿Sabes qué dijo Pablo? De los cuales yo soy el primero. Él reconocía su necesidad de Dios. Tú y yo debemos reconocer nuestra necesidad de nuestro Dios, hermanos. Aprendamos el comienzo del más grande líder y libertador, Moisés. Había mencionado algunas cosas que mencionaré esta noche hace un año. Sin embargo, son tan buenas que debemos de recordar algunas verdades, hermanos. Ya estudiamos la vida de Abraham a grandes rasgos en varios mensajes y ahora comenzaremos a estudiar la vida de Moisés y cabe mencionar en gran manera su nacimiento, hermanos. El simple hecho de su nacimiento fue un milagro, su llamamiento fue un milagro, sus errores, su vida y cómo terminó, y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Pero en esta noche veremos su nacimiento y una aplicación muy práctica para nuestra vida. Vayamos a ver el contexto en el cual nació este individuo llamado Moisés, ahí en Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y nos dice la Biblia, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. A pesar de ser esclavos, Dios hizo que se multiplicaran a tal grado que llegaron a ser más que los mismos egipcios. Después se muere un faraón, llega el próximo faraón, un faraón que ya no conocía a José, aquel que hemos estado estudiando algunos días, y todo se puso más difícil. Y entre comillas, hermanos, si hay alguien que debe orar por las personas en el gobierno, son los cristianos, hermanos. El mundo allá afuera nos dice, el cristiano no se debe meter en la política y está bien, no te metas, pero claro que debemos meternos en oración, hermanos. Mi Biblia dice que debemos orar por todas las personas que están en eminencia para vivir quieta y reposadamente. Te pregunto, ¿Irapuato está quieto y reposado? La pregunta es, ¿tú has orado por Irapuato? ¿Has orado por Guanajuato? ¿Has orado por tu país? Dios promete, hermanos, que viviremos quieta y reposadamente. Mi Biblia sigue diciendo que si mi pueblo se humillare y orare, se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y, ojo, hermanos, sanaré su tierra. La respuesta para la bendición a un país o a una ciudad no está en el gobierno, sino, hermanos, en la casa de Dios. Si mi pueblo, Dios nos ayude, hermanos, a orar por las personas en eminencia. Llega un nuevo faraón. Este faraón era un opresor. Y él tuvo una idea para que no se multipliquen en la guerra y se unan a los enemigos. Versículo 13, miren su idea. Dice la Biblia, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Versículo 14. Y fíjense lo que dice, y amargaron su vida. Qué triste, hermanos, que hay gente que quiere amargarnos, que hay gente que quiere vernos tristes, desanimados, que nos puedan decir que todo es pesado, pero recuerda que aunque alguien trate de amargarte, hermano, nunca lo permitas. Si Dios está contigo, nadie puede amargarte. Pero gente tratará de hacerlo. Nunca, nunca, nunca permitas que nadie te amargue. Esa fue la meta de esta persona. Pero mi Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Aunque personas quieran verte amargado, aunque personas quieran verte triste, no les des gusto, hermanos. Y tú ten gozo sirviendo a tu Dios. Y cuando tú estás gozoso sirviendo a Dios, hermano, ya no saben qué hacer, hermanos. Pero cuando tú comprendes que Dios es todo lo que necesitas, hermano, ese día será el mejor día de tu vida. Ruth vivía con una persona llamada Noemí, que era su suegra, que primero le llamaban Dulce. Sin embargo, por situaciones en su vida, llegó un punto que dijo, ya no me llamen Dulce, esa ya se acabó, llámenme Mara, porque estaba en gran amargura.
Y a mí me impresiona que aún viviendo bajo el mismo techo, con una persona amargada, nunca se amargó la otra persona. ¿Sabes qué es tu decisión amargarte? Te lo voy a repetir, es tu decisión amargarte. Te lo voy a repetir, es tu decisión amargarte. No es que me amargó tal persona, aquí nadie amarga a nadie. Es nuestra decisión vivir amargados o vivir con el gozo de servir a Dios, hermano. Lamentablemente vivimos el cristianismo que tenía Adán. No, Señor, la mujer. No, Señor, la serpiente. Y nadie se hace cargo por sus propias decisiones. Si un cristiano está amargado es por su culpa. Amén, hermanos. No me voy a desviar. Hermanos, la vida de un cristiano, y me encanta este libro que leí. Lo mencioné brevemente en la mañana, pero él mencionaba que la vida de un cristiano es como un dado. Tú avientas un dado, hermanos, y ¿se puede caer un dado? Siempre cae parado. A veces con el 6, a veces con el 5, a veces con el 1, pero cae parado. A veces Dios va a permitir que me quede con el 1. Y de vez en cuando, a veces con el 6, hermano. Sin embargo, siempre está parado. Y eso debe darte gusto, cristiano. Nuestra tranquilidad está en Dios y en que todo obra para bien. Versículo 15, hermanos, nos dice la Biblia. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es, ¿qué les dijo que hicieran, hermanos? Mátalo. Y si es hija, que viva. ¿Te imaginas cómo se sintieron las parteras en ese momento? Si era niño, tener que sacrificar su vida y tener que matarlo ahí mismo. Versículo 17 dice la Biblia: pero las parteras temieron a Dios. Vivimos en una generación que no tiene temor de Dios y necesitamos tener temor de Dios, hermano. Ya no voy a ese lugar porque nomás me quieren espantar. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría, hermanos. Y ahorita veremos ese texto, hermanos. Y entre comillas, un cristiano está en contra del aborto, hermanos. Qué curioso que las personas que están vivos están en contra de aquellos que todavía no salen, hermanos. El aborto es homicidio, el aborto estaba mal, el aborto está mal y el aborto estará mal, hermanos. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿No te da gusto, hermanos, que cuando tú sirves a Dios o cuando haces algo que a Dios le agrada, tienes el respaldo de tu Dios, hermano? Si tú lo ves humanamente, estaban en pérdida estas personas, hermano. Se lo pusieron a Faraón, pero tenían la mano de Dios en su vida, hermanos. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú haces las cosas que a Dios le agradan, la recompensa será más grande porque Dios podrá poner su respaldo en tu vida. Dios podrá poner tu mano y su bendición en su vida. Y gloria a Dios, hermano. Versículo 25. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Muy probablemente vamos a usar este texto para la conferencia de la familia. Y por haber temido a Dios, estamos en Éxodo 2. Éxodo 1, perdón, versículo 20. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo Dios, hermanos? Hermano, ¿quieres que Dios prospere tu familia? Ten temor de Dios. Familias con el temor de Dios, hermano, serán las familias más bendecidas, porque está escrito por Dios, hermanos. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7. ¿Alguien le lastima el aire? ¿Solo para saber? No. Muy bien. Proverbios 1:7 lo dejamos. A mí también me gusta, pero no sé si a alguien le lastimaba. Proverbios 1:7 dice la Biblia: el principio de la sabiduría, ¿cuál es, hermanos? Una persona que no tiene temor de Dios, ¿es una persona sabia? ¿Qué es lo contrario de sabio? Necio, hermanos. El necio no tiene temor de Dios. El necio se burla de las cosas de Dios. El necio no solo no hace caso de las cosas de Dios, sino que se atreve a burlarse y estar en contra de las cosas de Dios. Eso es un necio.
El sabio tiene temor de Dios. Y fíjense cómo lo dice la Biblia, hermanos. Los insensatos, ¿qué hacen los insensatos, hermano? No quiero tener temor de Dios, no quiero sabiduría y no quiero enseñanza. Bueno, yo no puedo creer cómo tenemos cristianos que viven con un servicio a la semana, hermano. No necesitamos menos Biblia, necesitamos más Biblia, hermanos. No necesitamos menos predicación, necesitamos más predicación, hermanos. Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los creyentes. Los insensatos van a despreciar y van a decir, ya no queremos escuchar, ya no queremos Biblia, está muy anticuado, muchas reglas. Si tan solo se quedaran con los 10 mandamientos, hermano. Nunca, pero nunca despreciemos su palabra y la enseñanza, hermanos. Porque ese día, de acuerdo a mi Biblia, me convierto en un insensato. Si otros no quieren escuchar, mi Dios les llama insensatos. Amén. Versículo 22, llega Faraón. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río todo hijo que nazca. ¿Te imaginas la perversidad de aquel hombre? Matar a un niño indefenso. ¿Y te imaginas en el corazón de las madres de esos niños? Que tomaran su bebé recién nacidito, lo partieran y lo aventaran al río, hermanos. Yo no sé si lo aventaban muerto o lo aventaban vivo, pero cualquiera de las dos estaba terrible. Tristes, desconsoladas y temerosas, y ríos de lágrimas podías ver por todos lados, hermano. Al pensar en esta historia, hermanos, pensemos por unos cuantos minutos en la mamá de Moisés. ¿Sabes que por mucha parte, por ella también tenemos el Pentateuco? Éxodo capítulo 2, versículo 1 nos dice la Biblia. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Vamos, alguna mamá dirá que su hijo está feo. Hay 2, 3 hermanos que me hacen creer en la teoría de la evolución, pero probablemente para ninguna madre. Siempre al venir en esta historia, siempre recuerdo una historia que me gusta contar. Un conocido doctor, no que sea una persona muy conocida, sino conocido por nosotros, recibió un bebé y le dijo a su mamá, doctor, ¿verdad que está bien bonito mi bebé? Y pues él se asomó y dijo, caray, pues no puedo mentir. Y le dijo, qué bonita cobija. Dejamos eso para otro día, hermanos. Pero qué mamá no piensa que su hijo es el mejor, hermano. No era la excepción la mamá de Moisés, era una mamá a final del día. Aunque parezca chango, ¿verdad, hermanos? Probablemente quería presumirlo por todos lados. Imagínate si hubiera tenido Facebook, hermano. Saturaba su perfil con unas 50 fotitos por ahí, hermanos. Se siente feliz, hermanos. Primeramente es un milagro el simple hecho que haya nacido. Y olvídate los 3 meses guardado. Ahorita nos vamos a los 3 meses. Nació, hermanos. Cuando Dios quiere que se haga algo, se va a hacer lo que Dios quiere, hermanos. Sin importar el escenario. Escondido por 3 meses. Imagínate, hermanos, la gente lloraba en la casa del vecino porque entraban los soldados de Faraón y tomaban a su hijo y lo aventaban al río. Iban por otra casa y tomaban ese bebé y lo hundían en el río hasta que dejaba de salir burbujas. Iban a otra casa, tomaban una espada y lo cortaban. Eso es Biblia, hermanos. Mataron a todos los niños. Probablemente esos 3 meses decía, hijo, no llores. Si lloraba muy fuerte, los soldados entraban en su casa y lo mataban en ese instante. Y hermano, yo no sé si tú has estado en 2, 3 servicios que a veces no se aguantan, hermano.
No, son 2 horas. Hoy van a ser 3:30. Ajá. 1 hora y media y a veces no se aguantan, hermano. ¿Te imaginas esconderlo 3 meses antes de que la critiques? 3 meses es mucho. Cuidándolo. Erupta. Está con efecto especial en la iglesia, hermanos. Cuidando de ese bebé para que no llorara más. Empezaba a llorar, darle leche, hermano. Y en eso, mientras le está dando de comer, otra vecina a lo lejos grita: no me quiten a mi hijo. Y la angustia, y estaba llorando el bebé, y después un silencio porque el bebé ya no está llorando. Una víctima más de Faraón. Esta mujer guardó a su niño 3 meses hasta que dijo: ya ha crecido mucho, ya no puedo guardarlo, y le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3, fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. Pero no pudiendo, ¿qué palabra dice ahí? Ocultarle más tiempo, hermanos. 3 meses fue su límite. 3 meses lo guardó, 3 meses lo escondió, 3 meses y ya no sabía qué hacer. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu carga de hace 3 meses que ya no sabes qué hacer? Tal vez lo cargaste 1 semana y no hay problema, tal vez 2, tal vez 3, pero tal vez ya llevas 3 meses y dices: es que ya no puedo. Tal vez es un hijo en rebeldía, tal vez es una deuda, tal vez es una angustia, tal vez son miedos, tal vez es angustia. ¿Qué es aquello que has estado cargando que ya no puedes más? 3 meses y ya no podía. Lo tenía agarrado de las manos, pero tenía que tomar una opción muy difícil. O me quedo aquí y entran los soldados y matan a mi hijo, o tomo aquello que más amo, dice la Biblia. Y tomó una arquilla de junco, una canastita ahí de junco, y la calafateó con asfalto, y probablemente con una dedicación la selló para que no se le metiera el agua en ese río. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal. Y probablemente, hermanos, ahí tenía al niño. Aquí lo tenía, hermanos, y con las manos. ¿Te imaginas la escena? Supongamos que ahí está el río y aquí está la mamá. Y aquí tiene a Moisés. Hijo, tú sabes que te amo, hijo, pero te tengo que dejar ir. Hijo, tú sabes que lo intenté 1 mes, sabes que lo intenté 2 meses, pero ya no puedo. ¿Qué es lo que has mantenido en tus manos por más de 3 meses? El mensaje es muy sencillo esta noche. Eso que te está cargando, hermano, suéltalo todo en las manos de Dios. No fue fácil, hermano. No estamos hablando de un calendario, estamos hablando de su hijo. ¿Qué es lo que a ti te pesa esta noche? Tal vez no es un hijo, pero tú bien sabes qué es lo que te pesa. ¿Y sabes qué te dice Dios? Me encanta, en inglés dicen let go and let God. Déjalo ir y deja a Dios obrar, hermanos. Probablemente aquella madre prefirió, en vez de llorar y que lo mataran enfrente de ella, y tal vez no vivir con esa culpa, hermanos, mejor soltó. Poner lo que más amaba y su más grande preocupación en un carrizal y encomendárselo a su Dios. ¿Qué te preocupa a ti esta noche? ¿Qué es lo que tienes muy agarrado de tus manos? Que Dios te ha dicho: déjame a mí obrar. ¿Será tu familia? ¿Será un hijo y es el mismo caso? ¿Será una necesidad, una aflicción, una preocupación, algo que te quite el sueño? Tal vez aquella madre tenía muchos planes para su hijo, pero Dios le dijo: suelta a tu hijo.
Dios tenía más planes más grandes para su hijo. Solo dámelos y escribirá 5 libros de la eterna y poderosa palabra de Dios. Si se quedaba en las manos de su madre no hacía nada, pero en las manos de Dios sería un héroe. Eso que tú cargas y se lo dejas a Dios, podrás ver a Dios en eso. Quédatelo tú y serás un miserable. Imagínate los puños, hermano. Tal vez pensaba, va a ser la última vez que te voy a ver. Probablemente va a ser la última vez que te voy a escuchar llorar. Y cómo somos gente tan aprensiva, hermanos. No minimizo la historia. Ese río probablemente estaba lleno de cocodrilos. Era un río, no era un mar, era un río. Suelta eso y ponlo en las manos de Dios. Siempre al pensar en esta historia yo pienso en qué habrá pensado su mamá al soltar a su hijo. Señor, por favor protege a mi hijo, Señor. Por favor, Señor, que no se filtre nada de agua. Por favor, que mi hijo no se ahogue. Por favor, Señor, que el sol no lo lastime. Por favor, Señor, dale de comer. Por favor, Señor, por favor. Pero sobre todo, Señor, su miedo más grande, por sobre todas las cosas, Señor, que no lo vea Faraón. Uno no debe decirle a Dios qué hacer. Uno tiene que dejar a Dios ser Dios. Dios sabe ser Dios y Dios no necesita ayuda. Dios es experto, hermanos. Simplemente ella tenía que soltar por completo. Nunca le digas a Dios qué hacer. En eso, hermanos, versículo 4. Lo puso ahí y una hermana suya se puso a lo lejos, hermanos. Probablemente vio a su madre cuando soltó a su hijo. Y allá en una montañita, hermanos, por ahí estaba su hermana para ver lo que acontecía. Lo peor que pudo haber pasado, versículo 5, hermanos. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. La canastita iba caminando ahí con el niño. Y el peor escenario. Bueno, el peor era Faraón y el segundo peor era la hija de Faraón. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, a lo lejos vio una arquilla, una canastita ahí de carrizal. Y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, vio que el niño estaba llorando. Y teniendo, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Cuando pasó lo peor que podía pasar, pasó. Humanamente, pero no en los planes de Dios. A veces Dios te pasará por aquello que le temes. A veces Dios te pasará por aquello que le tienes miedo. Y verás que Dios es suficiente, hermano. Padre, que no salga Faraón y sale su hija, hermanos. Yo no creo que era una muy buena niña para ser hija de Faraón. Qué bendición que Dios cambia lo peor por lo mejor, hermanos, cuando lo pones en sus manos. Y dice mi Biblia, teniendo compasión de él, la hija del hombre menos compasivo del mundo tuvo compasión. Y ahí es donde entra la casualidad. ¿Verdad que sí fue una casualidad? Fue Dios. ¿Quién obró en el corazón de la hija de Faraón? Tu preocupación es tratar de tú cambiar a la gente en vez de orar a Dios para que sea Dios primero que nos cambie a nosotros y que después cambie a esa gente. Yo vengo a la iglesia para pedirle a Dios que cambie a tal persona. ¿Por qué no mejor le pedimos a Dios que nos cambie a nosotros, hermano? Y después en oración que cambie a aquella otra persona. Pero tú y yo no cambiamos a nadie sino Dios. Y teniendo compasión de él, mi Biblia dice que Dios inclina el corazón del rey a donde él quiere. Se inclina el corazón del rey, puede inclinar cualquier corazón, hermanos. Dios todopoderoso, hermanos. Fue la poderosa mano de Dios obrando en su hija y Dios sabe cómo mover el corazón, hermanos.
Muchos no tienen historias sobrenaturales porque nunca han soltado su vida en las manos de Dios y nunca has aprendido a confiar en todo a Dios. Tiene que llegar un punto en tu vida, hermano, en el cual tú le dices: Señor, me pongo en el altar. Lo que quieras, con quien quieras, cuando quieras. Y no solamente es una historia de un campamento hace 5 años, sino constantemente en nuestra vida, porque nuestra carne vuelve a resurgir, hermanos. Lo normal era que ahogara al niño y le contara a su padre: mira, papi, te ayudé, maté uno más. Y lo sobrenatural era que dijera: mira qué bonito, vamos a llevárselo a papá. Papá era Faraón. Después ahora sí ocurre lo peor que podía haber pasado. Se lo llevan a Faraón, no sabemos qué estaba haciendo. Y él se le dice: papá, ¿qué crees? ¿Qué pasó, hija? Mira, te voy a presentar a alguien. A ver quién es. Y le abre. Y Dios obró en el corazón de Faraón. ¿Y sabes qué dijo? Qué bonito. Hasta de haber dicho: se parecía a mí. Está en el griego, hermano. Estudienle bien. ¿No crees que por segunda ocasión él pudo haber tomado ese niño y quebrarle el pescuezo, hermano? Como una gallina. Dios está en control. Mira qué bonito está ese niño. ¿Por qué no te lo quedas, hija? ¿Faraón? Llega un soldado y le dice: Faraón, ese niño es un israelita, vamos a matarlo. Y le dice: espérate, este es mi nieto. Wow. Ponte a pensar en la historia, hermano. ¿Qué crees, que no había un soldado por ahí? Hasta aquí ya está tremendo. Pero saquen las palomitas, que apenas vamos empezando. Versículo 7. Nos dice la Biblia: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: voy a llamar a alguien que la cuide, como que no se me dé esto de cuidar, mejor voy a ir a buscar a alguien de las hebreas. Casualmente, por ahí otra vez entra la casualidad, para que críe este hijo. Versículo 8. No, ¿tú crees que nada más había una casa de las hebreas? Eran más que los egipcios. ¿Te imaginas cuántas casas había? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, hermanos. Llegó exactamente a la casa de la mamá de Moisés. Imagínate la escena. Yo creo que probablemente su mamá seguía llorando. Yo creo que estaba por ahí en un rincón diciendo: es que cómo es posible, cómo me atreví a hacer eso, cómo me atreví a soltar a mi propio hijo en el río. Probablemente estaba teniendo de los peores días de su vida. Y en eso, la mujer está por allá orando, hermanos, devastada. Se acercan y probablemente no abre ella la puerta, abre la puerta a su hermana. Dice la Biblia que tiene una hermana. Y abre la puerta y ¿quién es? Pues venimos aquí de parte de Faraón. Y probablemente reconoció la canasta esa de junco. Dijo: ¿será quién? Yo creo que es. Y en eso le dice la nieta de Faraón: ¿no tendrás alguien que me lo cuide? Es más, yo te pago. En eso, imagínate, yo creo que ni dijo: ni le voy a decir que es mi hermano. Y fue con su mamá. Mamá, ¿qué crees? Me acabo de encontrar a quien no sabes quién está en la puerta. Y la mamá está ya llorando, hermanos. Me encontré a Moisés en la puerta. Hija, no juegues conmigo. Hija, no estoy para juegos. Tú sabes que yo amaba a tu hijo, que yo amaba a mi hijo. No, mamá, no me entiendes, está en la puerta. Ve por él. Ahí está, sí, yo sé que un día le voy a ver en el cielo. No, mamá, está en la puerta.
Y en eso regresa y ve a su hijo y te imaginas cómo cambió su vida, hermanos. Poco tiempo antes lo había soltado, pensando que lo peor podría ocurrir. Y al darse la vuelta y decir, Señor, lo pongo en tus manos y haz lo que tú quieras. Regresa a su hijo y le pagan por cuidarlo. ¿Tú crees que no lo haría por gratis? Y aparte le pagan por hacerlo. No me digan que no hay un Dios en el cielo, hermanos. Tú dices, pues eso está en la Biblia, pastor. Yo nunca he tenido historias porque tienes tu vida agarradita para ti. Si tan solo esta noche le dijeras a Dios, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi preocupación, mis miedos. Déjale todo a Dios, hermano. Dios tenía planes para ese niño. Cuídamelo, versículo 9, miren lo que le dice. A la cual dijo a la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y te lo pagaré. Y la mujer, evidentemente, sin tomarlo dos veces, tomó a su propio hijo, hermanos, y lo crió. En la mañana era esclava y devastada, y en la tarde le pagaban por cuidar a su hijo, hermanos. Hermano, el mensaje de esta noche es muy sencillo. Deja todo en las manos de Dios. Vayamos a Mateo 11:28. Aquel hermoso texto conocido por la mayoría, pero aplicado muy pocas veces. Cristo nos dice, venid a mí todos. Qué bendición que no dice los predestinados ni 144,000. Venid a mí todos los que estáis cansados, turbados. Y Dios te dará descanso. Si no tienes descanso es porque no quieres, porque en Dios hay pleno descanso. Versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis. Dios quiere que tú y yo tengamos descanso, hermano, para nuestra alma. Descanso interno, hermanos. Que estés tranquilo. Que descanses con la fe de un niño. ¿Por qué? Dios dijo, mi yugo, ¿cómo es? Hasta el día que tú logres decir la vida cristiana es un manjar, hermano, ahí serás un cristiano contento. Si crees que la vida cristiana es carga, hermano, vas a ser un miserable el resto de tu vida. Yo sé que hay cargas, pero yo creo que es más carga allá afuera, hermanos, que una persona esté borracha. Amén, hermanos. No sé por qué cosas estés pasando esta noche, pero ¿por qué no vas allá a tu casa, hermano, y ahí en humildad te postras y le dices, Señor, sabes lo que necesito? ¿Por qué no en humildad, hermanos, venir a este altar y doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, lo pongo todo en tus manos? Ojo, ella pudo 3 meses y ya no podía. ¿Tú cuánto tiempo llevas? ¿Todavía puedes un ratito? ¿Qué tienes que dejar ir esta noche? Sabes que si tú pudieras cambiar la situación ya lo hubieras hecho, pero no lo has hecho porque no puedes. Y ahí te quiere Dios. Para que le digas, bandera blanca, Señor, yo no puedo. Y que Dios empiece a obrar desde ese momento, hermanos. Al dejarlo, Dios se lo regresó y aún le pagaban por criarlo. Al dejarlo ir, su hijo sería el autor de 5 libros de la Biblia. Al dejarlo ir, sería el líder más grande de Israel. Al dejarlo ir, sería el libertador de su pueblo. Y al dejarlo ir, vería tantos milagros. Hermano, tienes que dejar ir. ¿Quieres tener paz, hermano? Una hermana quiere tener paz. Dios la bendiga, hermano. No, nomás una hermana quiere. Ustedes ya no están convidados. Bueno, quieren tener tranquilidad, hermano. Miren lo que dice Proverbios 16:3. Proverbios 16:3 nos dice la Biblia: encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. ¿Quieres tener tranquilidad esta noche? Dile a Dios, aquí están mis obras. Aquí está mi vida. Salmos 37:5, hermanos. Nos dice la Escritura: encomienda a Jehová tu camino.
mi camino, mis metas. No, 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 no. Su camino, sus metas, su gloria, su agenda, su. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y qué dice? Ahora, si yo no le encomiendo mi camino, Él va a hacer. Hasta que yo le entregue mi camino, Él va a hacer. No puede haber dos capitanes. No puede ser yo y Dios. O soy yo o es Dios. No puede haber dos capitanes en tu barco. O eres tú o es Dios. Y si Dios dice, ¿tú quieres serlo? Adelante, hermano. Pero ¿por qué no decirle en humildad esta noche al Señor, Señor, sé tú el capitán? Miren lo que dice Salmos 46:10, hermanos, se me acabó el tiempo. Salmos 46:10, o le seguimos media hora, hermanos. Amén. Salmos 46:10, me encanta este texto, hermanos. Estad, ¿qué palabra dice ahí? Te voy a decir qué hizo la mamá de Moisés. Su preocupación más grande la tomó aquí. Lo pongo en tus manos, Señor. ¿Y sabes qué hizo después? Probablemente lloró. Y después de lloró, ¿qué más podía hacer su madre, hermanos? ¿Qué podía hacer? Nada. Pero ¿quién sí podía obrar? ¿Ya le entendiste, hermano? Deja todo en las manos de Dios y estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y el siguiente texto dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Pausa, medita y vuélvelo a leer, significa, hermanos, estad quietos y conoced que yo soy Dios, versículo 10, hermanos. Deja toda tu familia en las manos de Dios esta noche. Deja todas tus preocupaciones en las manos de Dios. Deja todos tus miedos en las manos de Dios. Deja todas tus incertidumbres en las manos de Dios. Deja todos tus planes en las manos de Dios. Deja todos tus propósitos en las manos de Dios. Deja todo tu año en las manos de Dios. Deja tu vida en las manos de Dios y verás a Dios obrar y bendecir tu vida este año, hermanos. No le digas a Dios qué hacer, simplemente entrégale su vida y deja a Dios ser Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Una pregunta para terminar esto. ¿En qué mano está todo mejor? ¿En mis manos o en sus manos? ¿En qué mano está todo mejor? ¿En tus manos o en sus manos? ¿Por qué no le pones todo en sus manos? Que estás así, ay, es que pon todo en las manos de Dios. Y eso que pongas en las manos de Dios, ahí vas a ver a Dios, hermano. Si solamente quieres poner una o dos cosas ahí, nada más ahí vas a ver a Dios. Pero si tú pones todo en las manos de Dios, tú podrás ver a todo, a Dios en todo, hermanos. Si quieres ponerlo en sus manos, ¿por qué no usar el altar esta noche, hermanos? ¿Por qué no doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, te entrego el volante? Señor, te dejaré a ti obrar sin decirle qué hacer. No le digas, pero que no venga Faraón, Señor, pero que ni se acerque su hija. Oh, no. Dios sabe ser Dios esta noche, no te preocupes. No te preocupes, no hay suficiente fuerza en el Señor. ¿Por qué no vienes esta noche y te arrodillas delante del Señor? Y te das cuenta que Proverbios nos dice, encomienda a Jehová tus obras, hermano, encomiéndale tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Quieres que tu mente esté afirmada? Entrégale tus obras. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Quieres que Dios obre? ¿Quieres tener confianza en Dios? Encomiéndale todo tu camino, no solo una brecha, no solo una salida. Dios quiere y merece todo nuestro camino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y la gran preocupación es, y después de dejar todo en las manos de Dios, ¿qué hago, pastor? Simplemente estate quieto, hermano. Pero pastor, no. El problema es que tú quieres ser el Dios de tu vida. Y cuando tú eres el Dios de tu vida, Dios no será el Dios de tu vida.
Pero cuando tú levantas aquella bandera blanca y le dices, sé tú quien obre, Señor, estás a punto de ver algo muy bueno, hermano. Tú no seas tu propio Dios. Deja que Dios sea tu Dios. Hermano, tienes preocupaciones por tu familia esta noche. Pon toda tu familia ahí en las manos de Dios. Ora por tu esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre. Ponlo ahí en las manos de Dios, porque están mejor en las manos de Dios que en tus manos. En tus manos se te van a resbalar, pero en las manos de Dios están seguros. Deja tus preocupaciones en las manos de Dios. Solo tú sabes lo que te agobia. Déjaselo a Dios. Deja tus miedos, tus incertidumbres, tus caminos, tus planes, tu propósito. Ponle tu vida, hermanos, esta noche a Dios y dile, Señor, no te voy a decir que hagas, simplemente aquí me pongo, Dios. Suéltalo. Y te aseguro que esta noche tendrás paz, mi hermano. Ya no cargues con nada. Permite que Cristo lo cargue por ti. Mensaje es muy sencillo esta noche. Deja todo en las mejores manos. En las manos que nunca han fallado. En las manos que nunca nos fallarán. Y en las manos donde todo es más seguro. Deja todo en las manos de tu Dios. Deja a Dios ser Dios. Pero ¿qué va a pasar con mi hijo? Tú despreocúpate, va a ser el autor del Pentateuco. Pero ¿qué va a pasar con Moisés? Tú despreocúpate, va a ser el libertador de Israel. Pero ¿qué va a pasar con mi hijito? Tú despreocúpate, va a ser el líder más grande de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Solo Dios sabe. Y tú lo sabrás hasta el día que se lo dejes a Dios. Si tú hubieras podido hacer algo, ya lo hubieras hecho. Pero Dios te puso ahí con un propósito, hermano. Ya no lo cargues. No seas tan aprensivo, déjaselo a Dios.